os voy a enseñar nuestro bosque. No tengo muy claro si es nuestro, porque nosotros dejaremos de estar y estos árboles seguirán, pero a día de hoy somos la familia que los cuida. Nos gustan mucho estos carballos e intentamos podarlos muy poquito y siempre por debajo y cuidarlos lo máximo posible. La única agresión que les hacemos son unas casitas de pájaros que les ponemos, la verdad es que por todas partes. Pero tenemos un problema, y es que ese árbol que veis ahí tiene una gran grieta longitudinal. Y esa grieta a mí me suena de otros árboles que he visto. Vamos a dar una vuelta alrededor del árbol y os enseño a qué me refiero. Por este lado está bastante sano, pero justo cuando torcemos veis que la corteza empieza a cambiar a un color menos grisáceo y más marrón. Lo vais a ver muchísimo más claro si nos acercamos un poquito más. Dejadme que gire un poco. Y el problema es que si esta grieta acaba desestructurando el árbol, podría hacer que se cayese y se podría caer en aquella casa o en la carretera que está justo al lado. Con todo el dolor de mi corazón tenemos que tirar ese árbol. Venid, os enseño por qué. Los castaños cuando están muriendo o cuando están envejeciendo, porque morir para ellos es algo que tarda cientos de años, abren un hueco en su interior. Los carballos abren una línea recta. Este, como habéis visto, ha empezado por aquí y está estirando esa brecha todo por aquí arriba. No creo que vaya a golpear a ningún sitio importante si cae, pero no quiero que nos dé una sorpresa. Y como ya está la brecha muy avanzada, creo que vamos a tener que tomar la decisión de si tirarlo o no. A estos árboles también les toca morir de vez en cuando. Cuando son muy viejos, tremendamente viejos, suelen dejar de tener funcionalidad las raíces más profundas, se alimentan simplemente de las raíces superficiales. Pero las raíces superficiales son las que más sufren los pisoteos y hay veces que se supone que ya no tienen raíces y en ese momento dejan de alimentarse, dejan de tener sustentación en el suelo y a veces caen. Da muchísima pena ver un roble de estas dimensiones caído, pero no hay que olvidar que es un proceso natural. Este os aseguro que vivió cientos de años. Hace muchos años, en un viaje de trabajo que hice a Estocolmo, tuve la oportunidad de ir a visitar los que decían que eran los carballos más viejos de toda Europa. Estaban en los parques de Estocolmo. Y cuando iba a verlos aprovechaba para hablar con la gente que paseaba para que en caso de que conocieran algún árbol más viejo o tan viejo como el que yo tenía delante, que me marcaran en un mapa que yo llevaba dónde podía estar. Una de las cosas que vi en esos parques y que me llamó la atención es que cuando los árboles caían, los dejaban pudrirse. No sé si era una cuestión de legislación o de cultura, pero allí permanecía mientras se pudría. Y en este primer árbol que estáis viendo, me fijé en esa abertura longitudinal que tenía a lo largo. Todos los árboles que me dediqué a visitar eran enormes, y muchos tenían la forma típica de carballo. Esa forma es una copa en tipo campana y de un gran grosor. Pero había muchos otros, y no estoy hablando de uno ni dos, sino muchos árboles que tenían
esta famosa grieta longitudinal en la corteza de la que os hablo. Pues en muchos de estos árboles donde se veía esa grieta tan grande, a mayores se veía el esfuerzo de los jardineros por intentar estabilizar el árbol, como este, por ejemplo, en el que intentaban macizarlo llenándolo de cemento, y puede ser que lo hayan conseguido ya que este árbol seguramente tenía muchos años. El objetivo de la gente que trabajaba con estos árboles consistía fundamentalmente en que el árbol no perdiera estructura. Es por eso que si antes macizaban, ahora en esta foto que tenéis aquí, lo que intentaban con un anillo de acero es que el árbol no se desestructurase. Con desestructurarse, con perder estructura, lo que queremos decir es que no perdiera la capacidad de resistir al viento y que por lo tanto se pudiera caer. Y finalmente me encontré muchos árboles grandes que tenían la marca de aquel aro de acero. Es decir, eran árboles que habían tenido el aro de acero para cerrar la grieta y que de alguna forma habían conseguido, a lo mejor gracias a ese aro, conservar su estructura y por lo tanto seguir creciendo. Una vez superada la enfermedad y cerrada la herida por el cambium, continuar su desarrollo normal. A partir de ahí fue una búsqueda de información. Los síntomas que tenía era un decaimiento, un exudado que nos humedecía constantemente la corteza por la parte donde tenía la grieta longitudinal y la propia grieta longitudinal. Y por suerte había algo. Bueno, pues según estos 4 señores, esta señora y estos 3 señores de la Escuela de Biociencias de Birmingham, existe una cosa que se llama decaimiento del roble. Y aquí hicieron un estudio en el que hablan de las causas. Y más hacia abajo me encontré, todo este texto habla de los cambios en el suelo, del estrés hídrico y de determinadas enfermedades, de la polución. Está todo referenciado cada vez que veis una de estas fechas de aquí. Nos está hablando de otro estudio que han leído estos señores y que han implementado en este propio estudio que han hecho, ¿no? Aquí tenéis la sequía, por ejemplo, factores genéticos. Cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo que la mayoría de los carballos de Inglaterra o de las Islas Británicas proceden de España. En algún momento o por algún motivo la genética se transmitió hacia allá. Y yo seguí leyendo un poquito hasta que me encontré esta maravillosa foto. Y aquí tenéis, al igual que la mía, una raja vertical con un exudado, ¿vale? Entonces aquí me puse a leer con un poquito más de atención y este artículo nos habla de un insecto que se llama Agrilus bigutatus, que es un escarabajo que tiene capacidad para entrar dentro del árbol. Pues este señor contagia una serie de bacterias que le producen el síndrome de decaimiento agudo del roble. Y esas bacterias, pues aquí tenéis una de ellas, ¿vale? Que se llama Brenneria godwini. Bueno, entonces resumiendo, tenemos que el decaimiento agudo del roble tiene como síntomas un descenso en el crecimiento del árbol, perceptible perfectamente en la poca fuerza que tiene la copa. Tiene como segundo síntoma una raja vertical que no para de emitir exudados y que deja la corteza parduzca oscura o negruzca. Entonces, pues nos vamos a quedar con esta enfermedad como posible culpable. Solo una cosa que tenemos que destacar dentro de este estudio y que nos da un poquito de esperanzas. Y es lo que viene en el propio texto, en el punto 3.2, en el que nos dice, y lo tenemos subrayado aquí en color azul, que informes de los propietarios sugieren que un 1,3% de los árboles mueren, pero un 40% superan la enfermedad. Puede ser ese 40% que superó la enfermedad
esos árboles que yo me encontré en Suecia. Hasta luego, amigos.